actividades académicas de esta tercera sesión estatal del Seminario Taller Resignificación de la Función Supervisora en el Estado de México hacia una educación de excelencia, cuyo propósito ha sido impulsar la construcción de un modelo corresponsable de supervisión escolar y de desarrollo profesional mediante el acompañamiento pedagógico a directivos y docentes para mejorar la gestión escolar, las prácticas de enseñanza, los ambientes de aprendizaje y, sobre todo, los resultados educativos con un enfoque humanista, equitativo, inclusivo y de excelencia. En este contexto, los invitamos a seguir con atención el conversatorio Desafíos de la Función Supervisora. Para ello, contamos con la destacada participación de la maestra Xóchitl Leticia Moreno Fernández, directora general de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, a quien damos la más cordial bienvenida. Los temas a tratar en este conversatorio son la decolonialidad de la función supervisora, desafíos de la función supervisora en el marco de la nueva escuela mexicana, nuevas miradas del acompañamiento pedagógico desde la función supervisora. Asimismo, también tendremos el tema el sentido y significado del plan de intervención de los equipos de supervisión para la excelencia educativa y finalmente la transición del Consejo Técnico Escolar a comunidades de aprendizaje. Nos acompañan como coordinadores de este conversatorio el maestro Álvaro Cruz Pérez, supervisor escolar de la zona número 38 de Secundarias Generales, Valle de Toluca. Asimismo, nos honra con su grata presencia el maestro Gustavo de la Cruz Torres, supervisor escolar de la zona V057 de Telesecundarias de la Subdirección Regional de Metepec. Así pues, solicitamos muy gentilmente a nuestro equipo técnico proyectar la semblanza de estas figuras educativas a través del siguiente video. Xóchitl Leticia Moreno Fernández es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Pedagogía por la FES Acatlán, maestra en Ciencias con especialidad en Educación y candidata a doctora en Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad Anáhuac. Ha sido docente en Educación Primaria y Superior. En la UPN se desempeñó como profesora de tiempo completo, coordinadora de programas de investigación y responsable del diseño curricular de 5 programas de licenciatura y 2 diplomados que se imparten en las unidades UPN de todo el país. Fue directora de Desarrollo Institucional en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, donde desarrolló programas de formación y titulación en línea para egresados de las escuelas normales, así como el Plan de Fortalecimiento Institucional. Desde septiembre de 2022, es directora general de Desarrollo Curricular en la Subsecretaría de Educación Básica, cargo desde el cual coordinó la publicación de los programas de estudio del modelo curricular de la nueva escuela mexicana para la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Actualmente, continúa impulsando diversas acciones dirigidas a docentes, directivos, niñas, niños, adolescentes y sus familias, con el propósito de favorecer la apropiación del plan y los programas de estudio para la educación básica. Buenos días, compañeras supervisoras, supervisores, jefes de sector, subdirectores regionales y coordinadores de área, líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 17 y 36, y del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, autoridades educativas del Sistema Educativo Federal y Estatal. Y buenos días y bienvenida, maestra Xóchitl Moreno Fernández, directora general de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica. A mí me emociona, y bueno, esto no va dentro de la tarjeta, pero me causa emoción platicar entre maestros. Eso es, creo que nos entendemos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, maestro. El Magisterio del Estado de México
lo recibe con respeto, aprecio y reconocimiento a tan distinguida maestra y ahora funcionaria de la Secretaría de Educación Pública. Nuestro agradecimiento profundo también a la gobernadora, maestra Delfina Gómez Álvarez, y al maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a las autoridades educativas del sistema estatal y federalizado, al Instituto Superior de Ciencias de Educación del Estado de México, así como a los líderes sindicales del CENTE y desde luego al líder del CEMSEN, por todo el apoyo y acompañamiento para el desarrollo del seminario taller Resignificación de la función supervisora en el Estado de México, hacia una educación de excelencia en el marco de la nueva escuela mexicana. Con respecto a la mecánica del conversatorio, la función supervisora centrada en el máximo logro de los aprendizajes se enfocará sobre las siguientes temáticas: desafíos de la función supervisora ante la ANED, el Consejo Técnico Escolar, la decolonialidad, el acompañamiento pedagógico, la planeación y la resignificación de la función supervisora. Mismas temáticas que se desarrollaron en el seminario taller con los supervisores y puntualmente coordinados por el grupo académico multidisciplinario. Por tanto, cada uno de nosotros, como moderadores, realizaremos un bloque de preguntas a nuestra invitada con la intención de que nos comparta sus valiosas reflexiones. Me acompaña en este conversatorio el maestro Gustavo Cruz Torres, supervisor y colega del Subsistema Educativo Estatal. Maestra Noemí, me permito iniciar con la siguiente pregunta. En el marco de la nueva escuela y desde sus perspectivas como autoridad educativa federal, ¿qué prácticas de la supervisión deben transformarse y qué prácticas de la supervisión deberían de quedarse? Gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada quiero ofrecerles una disculpa de parte de la doctora Noemí Juárez, nuestra subsecretaria de Educación Básica, que tenía toda la intención de llegar con nosotros para acompañarnos el día de hoy, pero de estas cosas que ocurren, se encontró con que una de las llantas de la camioneta en la que venía ya no estaba y entonces ya no pudo llegar, pero de verdad tenía toda la intención de llegar y a lo mejor cometo una indiscreción, pero de verdad que fue una situación imprevista totalmente que le impidió estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, y con respecto a la pregunta que me hacen, yo creo que parte de lo que señalaba el maestro Miguel Ángel Hernández y la secretaria y los secretarios generales planteaban algunas cuestiones que son muy importantes, que tienen que ver con esta idea y creo que ustedes lo han de haber trabajado durante el seminario, de transformar precisamente y resignificar la tarea de los supervisores, dejando de lado todo aquello que tiene que ver con estas funciones, pues es que desde el nombre lo traen, ¿no? O sea, ya tienen la carga ahí impuesta, pero hay que dejar de lado un poco o realizar la supervisión desde otro lugar, realizar una supervisión que no esté centrada en el control, en el validar, fundamentalmente esta cuestión de llevar a los maestros y a los directivos a desarrollar una tarea homogénea, unificada, y retomar los planteamientos que tiene la nueva escuela mexicana, que básicamente plantean el reconocer la diferenciación que tenemos dada por las comunidades y los territorios donde están enclavadas nuestras escuelas, y que por lo tanto la tarea que realizan los directores y los maestros debe de estar directamente vinculada
a estas necesidades y condiciones de la comunidad y que por lo tanto no puede ser igual en todas las escuelas. Entonces, una de las cuestiones que a mí me parece fundamental que hay que cambiar en las supervisiones es esta mirada que pretende que todos los maestros realicen la misma tarea de la misma manera y además incluso en los mismos tiempos, ¿no? En donde antes con estas planeaciones tan rígidas que se hacían por unidades, bloques, ya fuera bimestrales o trimestrales, pedíamos que todas las escuelas fueran al mismo ritmo y en los mismos contenidos. Esto hay que modificarlo de manera fundamental dentro de las escuelas. Muchas gracias, maestra Xochitl. Bueno, pues como dice un filósofo, si no hubo pregunta, no hay respuesta. Gastón Bachelard, seguimos preguntando. ¿Qué retos se enfrentan entonces los supervisores y las supervisoras para resignificar su función pedagógica, su función pedagógica? Su función, sí. Yo creo que una de las cuestiones centrales es esto, que su función tiene que cambiar y moverse de esta idea de que lo administrativo y el control es el centro de su tarea y tiene que moverse hacia una función pedagógica y educativa. Y entonces, en este sentido, uno de los retos fundamentales es, con este cambio que plantea la nueva escuela mexicana, es compenetrarse de cuáles son los principios pedagógicos de la nueva escuela y cuáles son las cuestiones que habría que enfatizar en este trabajo de acompañamiento hacia los directivos y los maestros. En este sentido, uno de los elementos que es muy importante es poder entender de manera muy clara y puntual en qué consiste este proceso de codiseño que plantea la nueva escuela mexicana y qué lugar tiene el programa sintético y el programa analítico para que los docentes puedan desarrollar su tarea de manera contextualizada dentro de las escuelas, en este caso del Estado de México. Muchas gracias, maestra. ¿Cuáles serían los cambios en la cultura escolar que son necesarios para que se consolide el enfoque de la nueva escuela mexicana? Bueno, yo creo que uno de los cambios importantes tiene que ver con, primero ustedes saben que durante las reformas anteriores se conceptualizaba a los docentes como técnicos de la educación, ¿no? Que simplemente instrumentaban un plan de estudios que llegaba desde la federación y que incluso llegaba totalmente estructurado, totalmente organizado y que su tarea fundamental era aplicarlo. Uno de los cambios importantes en esta propuesta curricular y que es uno de los centros y de los 4 elementos centrales es considerar a los docentes y a los directivos y por tanto también a los supervisores cuando hablamos de la autonomía profesional de los docentes, nos referimos a todos los que están dentro de las escuelas y que desarrollan el trabajo pedagógico. El trabajo pedagógico que realizan los supervisores tendría en ese sentido que cambiar, ¿no? Porque de qué manera ahora en esta nueva conceptualización que implica un cambio radical de concepciones y de paradigma dentro de la escuela mexicana, tendrán que cambiar también los supervisores, ¿no? Una de las cuestiones con las que yo me he encontrado mucho en estas visitas que hago a las entidades federativas, este planteamiento y de alguna manera un reclamo por parte de los docentes en el sentido de que ellos quieren ejercer
su autonomía profesional, tal como lo señala el plan de estudios. Pero una de las dificultades a las cuales se encuentran es que los directores y los supervisores siguen pidiendo, en algunos casos, yo espero que aquí ya esté cambiando, que eso ya no ocurra, que aquí ya no ocurra, que le solicitan sus planeaciones de la misma manera que las venían desarrollando anteriormente. Es decir, solo cambia el plan de estudios, pero sí seguimos desde la supervisión, desde las direcciones escolares, solicitando el mismo tipo de planeación. Y no solo eso, sino que además solicitamos que en cierto formato y que hagan su trabajo de manera, la secuenciación, utilizando los bloques o la temporalidad que antes veníamos utilizando. Entonces, este cambio, y que no es un cambio fácil, porque hemos venido durante 30 años, quienes tenemos ya tiempo trabajando en el sistema educativo, desarrollando las mismas prácticas. Y lo más difícil de cambiar en las escuelas y en nosotros como maestros son las prácticas. Pero para poder cambiar las prácticas es importante cambiar nuestras concepciones. Si no modificamos nuestra manera de concebir el hecho educativo y la tarea que tienen que desarrollar los docentes, vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y los maestros, una de las cuestiones que plantean es, bueno, yo quiero innovar, yo quiero desarrollar mi planeación de otra manera, quiero desarrollar el programa analítico en colectivo con los docentes, pero me topo con que el director o el supervisor me pide el formato que siempre me ha pedido. Entonces, ¿cómo puedo cambiar? Entonces, esta es una cuestión fundamental. Tenemos que cambiar, adentrarnos en lo que es el planteamiento de la nueva escuela mexicana y pensar de qué manera puedo desarrollar esto que incluso en otras reformas educativas se ha planteado, que es que los supervisores y los directores se constituyan en líderes académicos. ¿Cómo puedo convertirme realmente en un líder académico si sigo con las mismas ideas con las cuales venía yo trabajando? Entonces, una cuestión fundamental es, en este acompañamiento pedagógico, establecer un diálogo de pares con los compañeros directivos y con los mismos docentes. Si no se establece un diálogo horizontal con los maestros, difícilmente vamos a poder escuchar cuáles son los planteamientos que ellos tienen para transformar su práctica y que nos permitan también a nosotros como supervisores transformar nuestra práctica. El cambio de paradigma, yo creo que de la nueva escuela mexicana, muchos ya nos hemos apropiado de los distintos elementos que constituyen el planteamiento curricular, pero el cambio de paradigmas va a ocurrir cuando cambiemos las prácticas y cuando cambiemos las prácticas de los docentes y de la estructura intermedia que son ustedes, los supervisores y los directivos de educación básica. Muy bien, maestra, es transformar las prácticas educativas dentro de la escuela. Interesantes reflexiones que nos comparte la maestra Xóchitl. Por último, en este bloque de preguntas, con todo respeto, ¿qué espera la autoridad educativa federal que suceda en la función supervisora aquí en el Estado de México? Pues es una pregunta, es casi la pregunta de los 64,000. ¿Qué esperamos? Miren, desde la mirada que tenemos en la federación, porque hemos estado acompañando a los consejos técnicos escolares durante estos 2 ciclos escolares que lleva ya en marcha la nueva escuela mexicana, a mí me ha tocado en varios consejos escolares, consejos técnicos,
ya ven que siempre que pues les avisan, ¿no? Pues es que va a ir la maestra Xóchitl, o va a ir el director de secundaria, o va a ir la directora de primaria, y claro, nos acompaña el supervisor. Y en muchas ocasiones los supervisores, en este ánimo de demostrar que el trabajo que en las escuelas ya va encaminado hacia lo que son los planteamientos de la nueva escuela mexicana, son quienes organizan todo el trabajo. O incluso en un consejo técnico puede no estar el supervisor, pero quien organiza el trabajo del consejo técnico es el director. Entonces, una de las cuestiones importantes es que nosotros quisiéramos ver pero nos queda claro que es un camino que estamos recorriendo y que no puede ser de la noche a la mañana, y que además a nosotros como autoridad nos cuesta trabajo movernos de ese lugar de autoridad. Pero tenemos que dar cada vez mayor espacio a los colectivos escolares para que realmente se conviertan en esto que ahora se ha denominado las comunidades de aprendizaje, y donde realmente ellos puedan ejercer su autonomía profesional. Lo que nosotros quisiéramos es eso, porque quienes tienen la experiencia, quienes conocen la realidad, quienes conocen a sus alumnos, son los maestros junto con ustedes, los supervisores. Pero tenemos que ir dando espacio para que se ejerza esta autonomía en plenitud. Pero movernos de este lugar de autoridad educativa que tenemos nos cuesta mucho trabajo. Entonces, y por otro lado entiendo que desde la federación tampoco hemos tomado como un aspecto importante la formación dirigida hacia ustedes, para que puedan efectivamente tener lugar, tengan ustedes conocimiento y tengan elementos para poderse mover de este ejercicio, así lo voy a decir, autoritario, de la función de la supervisión, para que desde la autoridad pedagógica puedan promover este otro tipo de relación que queremos favorecer al interior de los consejos técnicos escolares. Entonces creo que eso es lo que esperamos de los supervisores, pero sabemos que tampoco nosotros les hemos dado todos los elementos suficientes para poderlo hacer. Creo que estas iniciativas que ustedes están teniendo aquí en el Estado de México con este seminario taller les permite precisamente que algo que desde la federación no se está haciendo se pueda ir construyendo de manera colectiva en el Estado de México. Muchas gracias. Adelante, maestro. Buenos días, compañeras y compañeros supervisores. Para mí, le decía yo a la maestra Xóchitl, es un honor estar aquí en este espacio. Y bueno, creo que todos los convocados a esta sesión somos muy afortunados porque justamente está con nosotros quien tiene, digámoslo así, el pulso más cercano de este proceso que estamos trabajando justo el día de hoy. Hoy es un día muy importante porque en todo el país están desarrollándose los consejos técnicos escolares y al mismo tiempo, bueno, pues esta transición a comunidad de aprendizaje. Aquí en el Estado de México, en estos últimos tiempos, se están observando algunas manifestaciones de comunidad de aprendizaje con el involucramiento de los padres de familia en los proyectos escolares. El trabajo horizontal entre supervisores, directores, docentes y un diálogo argumentado, abierto, respetuoso, orientado al aprendizaje de todas las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En este sentido, maestra Xóchitl, y dada la importancia de la función que usted desarrolla y además, por supuesto, al tener la perspectiva de la SEP, ¿cuál es
desde su perspectiva, desde la perspectiva de la Dirección de Desarrollo Curricular, en este tránsito de consejo técnico a comunidad de aprendizaje, el desarrollo que deben tener los consejos técnicos escolares? Bueno, yo creo que una cuestión muy importante, incluso que pareciera como trivial, es no recuerdo si en estas orientaciones para el Consejo Técnico Intensivo o si es para la siguiente sesión, la primera sesión ordinaria, creo que es en esta donde estamos planteando que para empezar la distribución del mobiliario tiene que cambiar, porque si en el Consejo Técnico, como lo hacemos en las escuelas, que están sentados nuestros alumnos, así como están sentados ustedes, en donde está el maestro al frente y luego los alumnos sentados en filas, en donde si lo que queremos es propiciar un diálogo horizontal, tendríamos que sentarnos para empezar cara a cara, en una mesa cuadrada, en una herradura, con sillas en círculo, que nos permita vernos a todos y que nos permita además involucrarnos de una manera distinta con los maestros. Pareciera algo muy trivial, pareciera algo muy sencillo, pero créanme que el estar sentados viéndonos cara a cara sí da una condición distinta, porque incluso nos pone en una situación de atención diferente, porque tengo a los compañeros frente a frente y ese solo hecho hace que yo me comunique con ellos de manera distinta, cada uno de los maestros. Otra condición que creo que es muy importante es que la organización de las actividades sea una organización decidida colectivamente por los maestros. En esta semana les estamos proponiendo 4 temas, que es la lectura de la realidad y a partir de la lectura de la realidad construir el programa analítico y también construir el programa de mejora continua, es decir, la lectura de la realidad, el programa analítico y el programa de mejora continua. Y un cuarto tema que tiene que ver con la organización de las actividades del ciclo escolar. Pero no les estamos planteando, el primer día es la lectura de la realidad, el segundo día es el programa analítico. No, lo estamos dejando abierto para que sean los colectivos quienes lo decidan. Nosotros sabemos que los supervisores tienen también sus consejos técnicos con los directores, ¿no? Y toman decisiones acerca de cómo conducir las sesiones del consejo técnico. Y ahí es donde creo que tendría que haber como este primer quiebre, esta primer ruptura. No esperemos que todas las escuelas tengan la misma agenda y que todas las discuten en el mismo orden. ¿Por qué? Porque es probable que en alguna escuela hayan hecho ya una lectura de la realidad muy profunda. En el video que hoy se propone en estas sesiones, se hace una invitación a reflexionar de que nos movamos de las certezas que tenemos, de los prejuicios que tenemos sobre la comunidad en la cual están enclavadas las escuelas. ¿Por qué? Porque suponemos que como yo ya tengo 5, 10, 1 año o 2 años trabajando en esa escuela, yo ya conozco a la comunidad, ya conozco las necesidades de los padres de familia. Y entonces lo que ocurre es que no hacemos una lectura profunda de la realidad. Entonces, hacer una
una revisión también por parte de los supervisores de lo que implica hacer una lectura de la realidad crítica y profunda, tiene que pasar porque ellos lo hagan, porque los supervisores también hagan esta lectura de la realidad de la zona escolar donde están las escuelas con las cuales ellos trabajan, porque solo a partir de eso pueden realmente acompañar a los docentes. Si nos quedamos con las certezas que ya tenemos, si nos quedamos con la visión de que ya conocemos a la comunidad y hacemos un diagnóstico superficial, lo que vamos a tener es que, como resultado, que los programas analíticos no tenemos suficiente carnita, suficientes elementos para poderlos contextualizar. Y entonces nos quedamos también en una contextualización de contenidos superficial. Entonces, en la medida en que esto primero se discuta en los consejos que tienen los supervisores con sus directores, estarán conformando comunidad de aprendizaje. Y los directores tendrán a su vez elementos para favorecer esta discusión profunda en sus propios colectivos escolares. No se trata, porque dentro de las comunidades de aprendizaje hay también otra noción, sobre todo la que utilizan en CONAFE, de la relación tutora. No se trata de que todo lo hagamos a través de la relación tutora, sino que se trata de reconocer que todos tenemos conocimiento que nos permite trabajar en colectivo y que lo tenemos que poner en juego en esta discusión horizontal que hagamos en los colectivos escolares para atender las problemáticas que tiene cada una de nuestras escuelas. Ok, muchas gracias. Fíjese que este seminario, taller, resignificación de la función supervisora, nos ha permitido llevarnos cosas puestas para poderlas poner en práctica en nuestras zonas. Y seguramente esta charla, este conversatorio con usted nos va a permitir lo mismo. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿qué reflexión le merece a usted que la función supervisora se conforme y consolide como comunidad de aprendizaje? Sí, es muy importante porque pasa un poco lo que acontece con las personas con los psicoanalistas, ¿no? Para que alguien pueda trabajar psicológicamente y dar terapias, tiene que pasar por el proceso de psicoanálisis, ¿no? No solo por un asunto, no basta la formación académica que pueda tener como psicólogo para poder dar terapias. Y aquí pasa un poco lo mismo. Si los propios supervisores y los directores no nos involucramos en el colectivo de los supervisores de la zona para formar comunidad de aprendizaje, difícilmente van a poder promover en sus colectivos escolares que se constituyan en comunidades de aprendizaje. Porque tenemos que desarrollar la capacidad de escucha, tenemos que desarrollar la capacidad de interpretación, de respeto, de solidaridad. Y eso, si no lo hacemos de manera práctica, difícilmente lo logramos introyectar nosotros en nuestras personas, ¿no? Entonces, para poder después ir a un colectivo escolar y promover esto, no basta con decir, discutan, ni lo que yo decía, ayuda mucho el situarnos cara a cara, pero ayuda mucho que haya una persona que ya ha pasado por el proceso de formar parte de una comunidad de aprendizaje, ayuda mucho a que el otro grupo se constituya también en comunidad de aprendizaje, porque podrá decirle de qué manera hacer las preguntas, de qué manera invita a que el otro comparta su conocimiento o sus dudas,
porque somos muy, ¿cómo les diré? ¿Qué palabra utilizaré? Somos muy duros a veces con los otros, ¿no? Y entonces se hacen una pregunta que a nosotros nos parece impertinente, probablemente no nos burlemos de él en ese momento, pero en cuanto salimos, pues sí, hacemos el comentario. Entonces hay como poca posibilidad de generar solidaridad y empatía al interior del grupo. Entonces, una de las cuestiones que es muy importante es que los propios supervisores y directores se constituyan en comunidades de aprendizaje para después tener no solamente la teoría de cómo se conforma una comunidad de aprendizaje, sino también la práctica, ¿no? ¿Qué procesos tuvieron que pasar en el colectivo de supervisores para que se constituyeran en comunidad de aprendizaje? Y solo de esa manera podrán ustedes promover en los colectivos docentes que se constituyan en colectivos, en comunidad de aprendizaje. Es un proceso muy complejo también, como les digo, no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, y la rutina y las demandas escolares hacen que nos regresemos a los lugares de certeza. Entonces sí es muy difícil poderlo sostener, pero no es imposible. Ok, bueno, creo que vamos a profundizar un poquito con el siguiente planteamiento, que me parece muy importante porque tiene que ver con todo lo que quienes estamos esta mañana aquí vamos desarrollando. Y en este sentido, nos gustaría saber cuáles considera son los principales desafíos de la función supervisora en la transición del Consejo Técnico Escolar a comunidad de aprendizaje. ¿Cuáles son los puntos, digamos, centrales, los grandes desafíos que tenemos nosotros para poder avanzar hacia la comunidad de aprendizaje? Gracias, maestro. Yo creo que tiene que ver con esto que les decía. Uno de los grandes desafíos es que primero los supervisores se constituyan en comunidades de aprendizaje con sus propios directores, ¿no? O en la instancia en la cual discuten colectivamente antes de llegar al Consejo Técnico Escolar, y que desde ahí tengan una discusión profunda de los temas educativos que se van a trabajar en el Consejo Técnico Escolar. Pero además hoy van a tener un reto más importante, que es, y ya lo verán para las orientaciones de los consejos técnicos de las sesiones ordinarias, no para esta semana, sino para el primer consejo técnico de septiembre y luego para lo que va a continuar durante el ciclo escolar, es que las temáticas van a estar completamente abiertas. ¿Quién va a definir qué temática o qué problemática se va a discutir en el Consejo Técnico Escolar? El colectivo. Cada colectivo va a decidir qué es lo que va a discutir. Pero este es un gran reto para ustedes como supervisores, porque yo les decía hace rato, tenemos que romper esta idea de que todas las escuelas que tengo bajo mi supervisión van a discutir homogéneamente todo y que además tienen que ir en su programa analítico en la misma temporalidad y con los mismos contenidos. Si el programa analítico estamos planteando que es distinto en cada escuela, la tarea del supervisor se complejiza, porque no puede pensar su tarea de manera homogénea, sino que tiene que estar compenetrado en el proceso que desarrolla cada escuela. Si a esto le agregamos que además para estos consejos técnicos hay temas sugeridos, va a haber insumos sugeridos, pero cada escuela, cada colectivo, al promover que queremos que se constituya en comunidad de aprendizaje,
va a tener que definir cuáles son las temáticas o problemáticas que tiene que abordar. El gran problema que ahí tenemos es que vamos a tener que acompañar a las escuelas en cada consejo técnico con una diversidad de temáticas que van a analizar. Ese es un primer problema. Y un segundo problema que a mí me parece todavía más importante es que tenemos que lograr que esas temáticas o esas problemáticas sean realmente temáticas y problemáticas pedagógicas. Porque generalmente, y esto es lo que no hemos logrado profundizar en los consejos técnicos y en los colectivos, discuten generalmente como problemas, como yo les decía, que sí tienen que ver con las situaciones que viven en la escuela, como puede ser la indisciplina o cómo afecta la desintegración familiar o esto de que la drogadicción, que son temáticas que ahí están, pero no son problemáticas pedagógicas. ¿Cómo hacemos como directivos, como supervisores, para que esto que afecta el trabajo pedagógico y didáctico que desarrollamos los maestros, cómo hacemos para traducirlo realmente en un problema pedagógico? Ese es el gran reto que tenemos como supervisores, porque entonces cuando los maestros nos quedamos en este tipo de reconocimiento de problemáticas, el problema está fuera de la escuela, ¿sí? Es el problema social de desintegración, es el problema de la delincuencia, es el problema del narcotráfico, pero nosotros como docentes y como supervisores no actuamos sobre esa temática. Nosotros actuamos sobre los problemas de orden pedagógico y didáctico. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar a los maestros de la identificación de estas problemáticas sociales que desde luego afectan nuestro trabajo pedagógico para centrarlo en lo pedagógico? Y eso requiere de una discusión mucho más profunda con los maestros y también requiere mover a los maestros de ese lugar de señalar que el problema está fuera de la escuela. ¿Cómo hacemos que esas problemáticas que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo hacemos para que en las propuestas de trabajo escolar logremos trascenderlas? No se trata de resolver los problemas, porque la escuela no puede incidir, la escuela en modificar ciertas relaciones sociales, pero desde la escuela no vamos a acabar con los problemas de delincuencia o con los problemas de la desintegración familiar. Pero ¿cómo hacemos que nuestras niñas, niños y adolescentes con los cuales trabajamos cotidianamente y que viven esta problemática, qué hacemos para involucrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cómo discutimos eso desde lo pedagógico y lo didáctico? Entonces, este cambio de dejar de pensar que en la medida en la que tenemos estos problemas que afectan a la escuela, pues entonces nosotros como supervisores, como directores y como docentes, pues prácticamente entonces no podemos hacer nada. Y el asunto es que podemos hacer mucho. Y eso es lo que hay que discutir en los colectivos escolares. Entonces, poder trascender este reconocimiento de las problemáticas sociales para poderlo transformar en un problema de orden pedagógico y didáctico es uno de los desafíos más grandes que tenemos.
porque tenemos, o sea, no tenemos la receta, no es una receta, sino que tenemos que construirla colectivamente con los docentes. Ese es el tema. Y entonces, desde ahí, cómo nosotros como supervisores promovemos una serie de acciones que permitan que también los docentes se muevan de ese lugar que tienen, ¿no? Porque también es un lugar, en cierto sentido, pues cómodo, ¿no? Porque entonces decimos los maestros, pues es que vivo una realidad social que imposibilita que yo trabaje de otra manera al interior del salón. Y el asunto es que sí se puede. Hay muchas experiencias en México, no solamente en el extranjero, hay muchas experiencias en México que se han construido colectivamente de cómo sí podemos involucrar en un proceso de enseñanza-aprendizaje distinto a nuestras niñas y a nuestros niños para darle un significado distinto a su vida, que eso es lo más importante. O sea, lo que nosotros debemos trabajar al interior de las aulas son aquellos conocimientos y aquellos saberes de la comunidad que le hagan significativo a los estudiantes el aprendizaje. Porque ahí es donde está el reto, ¿no? Si seguimos trabajando de manera tradicional, pues a ellos no les hace sentido lo que enseñamos en la escuela. Bien, interesantes reflexiones. No me dejarán mentir los compañeros supervisores y supervisoras que uno de los planteamientos que se nos hizo pues novedoso, un planteamiento epistemológico, es el enfoque decolonial del plan de estudios. En este sentido, maestra, a partir del ejercicio de decolonialidad de las emociones de los equipos de supervisión en el seminario taller, las reflexiones evidenciaron la dificultad para pasar de un modelo jerárquico y normativo y, como lo dijo usted hace un rato, también autoritario, tal vez, a uno de acompañamiento pedagógico más horizontal, que reconozca saberes comunitarios, que respete la diversidad cultural y la fortaleza del sentido humanista de la educación. ¿Cuál es el enfoque colonial que se requiere entonces en la función del supervisor y supervisora? Es un poco como les decía hace rato, no hay recetas mágicas, ¿no? Que digan, de esta manera vamos a dejar de tener esta visión colonialista de la educación, ¿no? Porque de ahí parte esta idea de poder desarrollar tanto los docentes como las figuras de supervisión y de dirección un trabajo decolonial. Yo creo que está fundamentalmente ligado a esta idea de hacer una lectura crítica de la realidad, porque lo colonial está vinculado precisamente al modelo económico, ¿no? Y de reproducción social que tenemos en nuestros países, que son fundamentalmente en términos económicos países de capitalistas, ¿no? En donde ahora pretendemos tener una redistribución de la riqueza más justa, más equitativa, que queremos que la educación sea una educación inclusiva, con mayor dignidad, en donde los niños puedan ejercer sus derechos. Todo esto requiere tener una visión distinta de lo que ocurre en la realidad. Y para eso tenemos que hacer este ejercicio de ejercicio de lectura crítica de la realidad. Yo les recomiendo mucho, de verdad, que vean el video que viene para esta sesión intensiva de los consejos técnicos escolares. Es un video un poquito largo, que dura como 30 minutos, ¿no? Pero este video
a diferencia de lecturas que hemos puesto en los consejos técnicos para hacer esta lectura crítica de la realidad, sí pone de manera muy clara cómo los maestros nos tenemos que mover de estas certezas que yo les decía que tenemos, ¿no? Los niños, él trabaja, el maestro que hace la exposición es formador de docentes, no está trabajando directamente con niños. Entonces él utiliza frases y dice, nosotros partimos de certezas de que a los maestros no les gusta leer, y a partir de esta certeza de que a los maestros no les gusta leer, pues desarrollamos toda nuestra práctica, ¿no? Como él dice, facilitadores o formadores de docentes. Entonces, el poder hacer esta deconstrucción de las certezas que tenemos de la lectura de la realidad es lo que nos va a permitir hacer un tipo de educación distinto. Porque si nosotros seguimos con esas certezas y seguimos diciendo, no es que a los niños no les gustan las matemáticas, no es que a los niños no les gusta leer, es que los padres de familia no se interesan por lo que se hace en la escuela. Si partimos de esas certezas, seguiremos haciendo lo mismo, porque tenemos estructurado el pensamiento de determinada manera. Lo que tenemos que hacer es hacer preguntas que nos lleven a entender por qué ocurre eso. ¿Por qué los padres de familia no se interesan en lo que ocurre en la escuela? ¿Solo porque tienen mucho trabajo? ¿O será que los mismos alumnos, las mismas niñas, los niños y los adolescentes, pues no les plantean a los padres de familia cuestionamientos sobre lo que están aprendiendo en la escuela, ¿no? O sea, lo que ocurre en la escuela en torno al aprendizaje no es materia de diálogo y de discusión con los padres de familia. Entonces ellos no saben qué están, los padres de familia no saben por los mismos niños qué es lo que les interesa a sus hijos o qué tipo de cosas son las que están construyendo al interior del salón de clases. Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas y indagar con nuestras mismas estudiantes, con nuestros mismos estudiantes, qué pasa con lo que aprenden y si lo llevan al hogar para ser tema de discusión. O esto que yo decía, a los niños no les gusta leer, a las niñas y a los niños no les gusta leer y por lo tanto pues no leen y no comprenden lo que leen. Pero hay que preguntarnos por qué no leen. Tiene que ver con la manera en la cual aprendieron a leer y que solamente están decodificando y no están comprendiendo lo que leen. Y entonces, ¿qué puedo hacer para que comprendan lo que leen? En la medida en la que cualquier ser humano se involucra en el acto de lectura y está realmente entendiendo lo que lee, se interesa por la lectura. Pero si lo que le pedimos es una lectura mecánica, de rapidez, de fluidez, de pronunciación, pues el niño y la niña pone el acento en eso, ¿no? Entonces por eso no les interesa o decimos que no les gusta leer. Entonces tenemos que ir a la profundidad de las problemáticas. En la medida en la que vayamos a esa profundidad, entonces dejamos de tener estos prejuicios que se estructuran desde esta visión colonialista de la realidad y podemos actuar de una manera distinta. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de colonizar las prácticas, ¿no? Muchas gracias, maestra Xochitl. Adelante, maestro Gustavo. Bueno, aquí en el Estado de México
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación aplicó el diagnóstico 360, autoevaluación, coevaluación, metaevaluación a los equipos de supervisión. Uno de sus hallazgos plantea, y seguramente nosotros dos estamos metidos en este 56%, que el 56% de los supervisores concibe como función central el acompañamiento pedagógico. En este sentido, maestra Xóchitl, ¿se podría redefinir esta concepción de acompañamiento en el entendido de que este es solo un medio para el máximo logro de aprendizajes? Sí, yo creo que tiene que ver también con esto mismo que yo les decía de deconstruir los conceptos, ¿sí? Porque, bueno, el 57% de los supervisores dicen que su función debe ser el acompañamiento pedagógico, pero yo estoy segura que si ahorita preguntara yo qué es para cada uno de nosotros el acompañamiento pedagógico, tendríamos nociones que no se salen del lugar común, ¿sí? Entonces, esto que planteaba yo hace un rato, para acompañar pedagógicamente y verdaderamente a los docentes, ¿qué es lo que requerimos? ¿Qué es lo que requeriríamos? Pues conocer cuál es la realidad y cuáles son la realidad educativa que ellos tienen, la realidad social en la cual están las escuelas, cuáles son los retos que habría que tratar de, cuáles son los desafíos que tendríamos que abordar junto con los docentes para verdaderamente hacer un acompañamiento pedagógico. Porque yo creo, a lo mejor estoy equivocada, pero el acompañamiento pedagógico lo hacemos desde el lugar que el supervisor cree que significa esa tarea, ¿no? Y no desde las necesidades que tienen los docentes. Es un poco el mismo proceso que planteamos para que los maestros construyan el programa analítico. Nosotros planteamos que el docente tiene que construir el programa analítico a partir de contextualizar los contenidos que vienen en el sintético, y para eso requiere hacer una lectura de la realidad y poner en contexto esos contenidos para poder desarrollar su planeación didáctica a partir del programa sintético. Con los supervisores sería un proceso similar. ¿Cómo puedo acompañar yo como supervisor a los docentes si no hago un diagnóstico de cuáles son las necesidades que tienen mis docentes? Si no les pregunto y dialogo con ellos en qué puntos son en los que requieren ese acompañamiento pedagógico. Lo hacemos desde el lugar que nosotros creemos, pero no sabemos qué es lo que ellos necesitan. Algunos a lo mejor nos vamos acercando más a esas necesidades que ellos tienen, y en ese sentido vamos realizando el acompañamiento pedagógico. Pero además, como les decía, este acompañamiento pedagógico tendría que, ineludiblemente creo yo, que tendría que ser diferenciado por escuela. Lo que necesita una escuela no es lo mismo que necesita otra escuela, como nos pasa a nosotros con nuestros alumnos. Lo que necesita un alumno no es lo que necesita el otro. Entonces, eso requiere de reconvertir totalmente la función de la supervisión, porque nos tiene que llevar a hacer cosas diferentes para cada escuela. Y es una tarea titánica, yo lo tengo muy claro, como para los maestros. Esta autonomía profesional y esta posibilidad de hacer codiseño, lo que implica es más trabajo para los docentes. Es más fácil que me dé la Secretaría de Educación el programa dosificado
y yo nada más aplico lo que ahí dice. Y llego a mi salón de clase y le digo, ay, hoy me toca la unidad 2, el libro tal, abran la página, hablan el libro en la página 52 y leemos lo que dice el libro. Eso es más fácil. Lo que hoy plantea la nueva escuela mexicana representa retos muy importantes y implica un mayor trabajo. Y claro, lo que muchos docentes me dicen, pues sí, ya saben la frase, ¿no?, que tenemos los maestros. Hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. Y yo lo que digo es, hay una gran responsabilidad que tenemos como docentes y que tienen como supervisores, porque al final lo que tendría que ponernos a pensar es que los niños que hoy estamos formando, y creo que lo sabemos, pero a veces no lo tenemos presente todos los días en el salón de clases, es que los niños y las niñas que hoy estamos formando en nuestros salones de clase son los ciudadanos del futuro. Pero no solamente porque son los ciudadanos del futuro, sino porque de ellos va a depender la sociedad y el mundo que queremos para dentro de 10, 15 años, que ellos van a estar gobernando este país y van a estar dirigiendo el Estado de México. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si nosotros tenemos como punta de mira eso asociado al perfil de egreso, créanme que de verdad los maestros hacemos cosas distintas, más allá de lo que nos dice el programa sintético o la normatividad de la Secretaría de Educación. Que hay que atenderla, sí, yo no estoy llamando a la subversión, si no, no estaría en el lugar en el que estoy, pero tenemos que pensar en eso. Yo creo que a todos, si seguimos en la profesión, a lo mejor llegamos a la normal o a las escuelas por azares del destino, pero si seguimos en la profesión es que porque finalmente nos mueve un ideal de hacer las cosas distintas y de que nuestra niñez tenga una vida más digna y más justa. Para eso hay que trabajar cada día al interior de las escuelas. Entonces yo digo que eso es una cuestión que no deberíamos de perder de vista. Ok. Tradicionalmente se ha concebido a la supervisión escolar de manera jerárquica y digamos en términos de dominancia, ¿no? de inspección, de registro. Entonces confundimos en muchas ocasiones el que vamos a observar el trabajo docente y observamos, registramos y hacemos una devolución. En este sentido, la pregunta sería, ¿qué elementos deben fortalecerse en la función supervisora para que el acompañamiento pedagógico sea más cercano, más formativo y sobre todo más centrado en el aprendizaje integral de los estudiantes? Desde su perspectiva, ¿cuáles serían esos elementos? Sí, yo creo que para lograr realmente un acompañamiento pedagógico que acompañe como su nombre lo dice, al docente, no basta con irlo a observar. Yo creo que lo primero sería, igual, desde mi punto de vista, sería entrar en diálogo con los docentes. Bueno, ¿qué es lo que tú pretendes? No el propósito que pone en la planeación. ¿Tú qué estás pretendiendo lograr en tus alumnos? Pero en esta idea de formación integral, de formación de ciudadanos, no el contenido solamente de enseñar a multiplicar, por decir algo, ¿no? Sino cuál es la idea que el maestro tiene de su intervención como docente. ¿Cuáles son las cosas que en términos aspiracionales, ideales, quiere lograr? Si eso lo tiene explicitado el maestro, porque primero el maestro lo tiene que hacer consciente.
Y ahí la función del director y del supervisor puede ser ayudarle a que lo tenga explícito, lo tenga claro, porque generalmente son cosas que no explicitamos. Explicitamos lo que tiene que ver con lo instrumental y con lo didáctico, pero no con este asunto más de formación integral, de formación aspiracional. Entonces, si los supervisores tienen claro estas aspiraciones que mueven al docente a hacer determinadas cosas en el salón de clases, cuando va y lo va a observar desde otro lugar. No lo va a ir a observar para ver si cumplió con los pasos que señaló en su planeación. No lo va a ir a observar para ver si utilizó la evaluación como dijo que la iba a utilizar, sino lo va a ir a observar desde otro lugar totalmente distinto. Y la retroalimentación también, por lo tanto, será distinta, porque entonces el supervisor podrá decirle, bueno, te saliste de los pasos, pero entiendo que te saliste de los pasos por esta y esta otra razón. ¿Es así o qué fue lo que te llevó a modificar lo que planteaste? Y entonces el diálogo se establece también de una manera distinta. Y yo digo que ahí es donde empezamos a hacer un acompañamiento diferente, ¿no? Totalmente distinto, porque tengo claro qué es lo que pretende ese maestro más allá del objetivo de la sesión. Y esta discusión profunda con los docentes, yo creo que pocas veces la hacemos los supervisores con los colectivos. Muy bien, muchas gracias, maestra Xochitl. Hay una pregunta que es parecida a una de las primeras del primer bloque. Las políticas educativas en la entidad están orientadas a fortalecer la función supervisora con un enfoque transformador de la escuela. Sin embargo, se sigue replicando en la práctica educativa una lógica burocrática que limita la creatividad y la innovación pedagógica. En este sentido, maestra Xochitl, ¿qué está haciendo o qué ha pensado la SEP para resignificar esta función supervisora desde esta perspectiva? Bueno, yo les decía hace rato que nos falta mucho ahí. Así como, y bueno, nos falta y tenemos una deuda pendiente, no solo con los supervisores, sino con los maestros, con el magisterio en su conjunto, en términos de lo que ha sido la formación, ¿no?, continua para los docentes. Hay una, por lo menos, sí hay una noción distinta de que las actualizaciones en cascada no nos iban a ayudar en este proceso de la instrumentación de la nueva escuela mexicana, porque siempre llegaban como teléfonos descompuestos, ¿no? Un grupo central iba a la Ciudad de México o a instancias regionales, ahí se enteraban, luego lo bajaban a las instancias estatales, luego las supervisiones, etcétera, y cuando llegaba a los maestros ya llegaba quién sabe qué interpretación. Yo creo que las interpretaciones son buenas, o sea, algo que ha enriquecido mucho a la nueva escuela mexicana es que cada uno de los docentes está construyendo su interpretación de la nueva escuela mexicana, pero eso es distinto a que te llegue por un proceso de cascada, ¿no? Entonces, estamos en la Secretaría de Educación tratando, y eso creo que en formación continua ya se empieza a ver un poquito, de poner líneas temáticas, ¿no?, a las instancias que hacen o ofrecen la formación continua, y que no sea sobre cualquier tema que se le ocurre a la instancia formadora, sino que esté realmente articulado con el planteamiento de la nueva escuela mexicana. Entonces, toda la oferta educativa que este año se va a hacer está más vinculada. Pasábamos desde cursos de meditación, origami, papiroflexia,
hasta cursos epistemológicos, ¿no? Entonces, y a lo mejor la diversidad de necesidades que tienen los maestros pasa por ahí, pero no habla bien de cuál es la oferta que desde la Secretaría de Educación se está haciendo. Y lo mismo nos pasa con los supervisores. Tenemos que tener una oferta de formación que sea más pertinente y pues es una deuda que tenemos. Estamos ahorita trabajando y bueno, hemos empezado con estas orientaciones que estamos haciendo para los supervisores y los directivos en el Consejo Técnico Escolar, pero sabemos que no es suficiente y tenemos que trabajar de manera más decidida en eso. Excelente, muchas gracias, maestra Xochitl. Adelante, maestro Gustavo. Ok, estamos ya casi cerrando este conversatorio y quisiéramos plantear que los ejercicios de planeación de los equipos de supervisión participantes en este seminario taller están orientados a no perder de vista la decolonialidad, la inclusión como elemento base para no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás. La transición del Consejo Técnico Escolar a comunidad de aprendizaje, entre otros elementos. Luego entonces, maestra Xochitl, si la Autoridad Educativa Federal tuviera la oportunidad de mirar estos ejercicios de los equipos de supervisión más allá de lo instrumental, ¿qué esperaría encontrar? Pues esto que les he planteado, que estos ejercicios de planeación que desarrollen los supervisores sean pertinentes para las necesidades de cada escuela. Porque las necesidades de cada escuela, aunque estén en una misma zona escolar, son distintos. A lo mejor puedo yo encontrar elementos comunes, pero estoy segura que seremos más pertinentes en la medida en la que pueda recuperar yo estas necesidades de los docentes de cada escuela para hacer estas planeaciones. Y que pasen por esto que yo les decía, que pasen por establecer, antes de hacer la planeación, establecer un diálogo con sus directivos y con sus docentes para reconocer efectivamente cuáles son los problemas, pero no los problemas superficiales, sino que hagamos con ellos un ejercicio de profundización y de esta lectura crítica de la realidad, que nos permitan entonces hacer una planeación distinta, diferenciada, inclusiva para cada una de las escuelas donde trabajamos. Muy bien. Por último, le pedimos amablemente a la maestra Xochitl que nos comparte algunas reflexiones finales y un mensaje específico para las supervisoras y supervisores y autoridades educativas del Estado de México. Pues yo como reflexión final les plantearía eso, ¿no? Que nos cuestionemos, pero verdaderamente, profundamente, qué significa acompañar a los docentes. ¿Qué significa que los docentes salgan de ese lugar común de plantear las problemáticas como problemáticas externas a la escuela? ¿Cómo hacer que los docentes pongan en el centro de la discusión del colectivo, del Consejo Técnico, los problemas pedagógicos? Seguimos discutiendo en los consejos técnicos que hay que hacerlo, yo no digo que no lo hagamos, tenemos que discutir qué vamos a hacer para el Día del Niño, para el Día de la Madre, con el problema de conducta de 2 niños que permanentemente interrumpen, disrumpen con la lógica en el salón de clases. Sí, eso hay que discutirlo, pero no está la discusión pedagógica. En las observaciones que hemos hecho de los consejos técnicos, este año, por lo menos desde la Dirección
de Desarrollo Curricular, promovimos un estudio a nivel nacional en donde en 2 escuelas en cada entidad federativa fueron durante todas las sesiones del Consejo Técnico a observar cuáles eran las cuestiones que se discutían en términos de lo pedagógico y vinculado con el proceso de codiseño. Estamos ahorita en la fase de análisis de esos registros porque teníamos que esperar a que terminara, pero los primeros hallazgos que tenemos es que se discute poco sobre lo pedagógico. El tema del programa analítico y la construcción del programa analítico no se discute. Sabemos que en muchas escuelas no hay programa analítico, que se pasan del sintético a la planeación didáctica. Eso lo reconocemos nosotros. No es que querramos que forzosamente exista el analítico, puede no existir. El asunto es cuáles son los espacios en los cuales los docentes discuten lo pedagógico. Ese es el tema. Entonces yo creo que el gran reto y el gran desafío es hacer de los consejos técnicos, sí, comunidades de aprendizaje que tengan como centro de discusión los problemas pedagógicos de la escuela. Eso es lo que yo plantearía como el gran reto que tenemos enfrente. Compañeras y compañeros supervisores escolares, hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Ha sido un privilegio escuchar las valiosas reflexiones y aportaciones de la maestra Xóchitl Leticia Moreno Fernández, directora general de Desarrollo Curricular. Ha sido un honor contar con su presencia. Nuestro profundo agradecimiento a nuestras autoridades educativas, al señor secretario, maestro Miguel Ángel Hernández Espejel. Muchas gracias por este seminario taller de altísimo valor formativo. Maestros y maestras, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Y sigan en este tema de discusión. Gracias.